Nuestro pasaje de hoy viene de Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5, junto con el pasaje de Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Oiga la palabra del Señor. Al inicio, cuando Dios crea todo desde el cielo a la tierra es un caos sin forma y la oscuridad cubre la superficie de la profundidad. Mientras que un soplo desde Dios se derrama sobre la superficie de las aguas. Y dice Dios que haya luz, y mira, hay luz. Dios reconoce que la luz es buena y Dios separa la luz de la oscuridad. Y Dios llama la luz día y llama a la oscuridad noche. Y hay tarde y hay mañana, el primer día. Al inicio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Lo mismo estaba al inicio con Dios. Todo vino a ser por medio de Él y sin Él nada. Lo que vino a existir en Él era la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la puede superar. La palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Muchas veces tenemos la necesidad de reempezar las cosas, de volver al inicio y mirar la vida desde una nueva perspectiva. Pero es algo que para nosotros es difícil. Es difícil mirar lo que ya conocemos de una perspectiva nueva, de reconocer algo distinto en lo que ya pensamos conocer desde muy chico, de toda una vida de apreciar de una forma nos hace difícil apreciar de una segunda perspectiva. Pero a veces se torna necesario que lo hagamos para apreciar nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. En la música hay una comunidad, hay una táctica de regresar al inicio, siguiendo la frase latín dal capo, desde el inicio, desde el comienzo. Y regresamos al inicio de una porción de música pensando a veces quizás que vamos a repetir exactamente lo que vimos antes. De retocar, de cantar otra vez, de escuchar más una vez lo que vino antes. Pero en el seguimiento hay algo diferente. Hay una nueva apreciación. Hay una forma diferente de mirar y de apreciar lo que antes ya conocíamos. Así carecemos de una nueva perspectiva a veces, cuando regresamos al texto bíblico. Hoy es domingo de la Trindad en que reflexionamos sobre la Trinidad de Dios, de que Dios se presenta a nosotros en tres personas, utilizando tres máscaras, pero que es un solo Dios. Y muchas veces hacemos demasiado de las distinciones de Padre, Hijo e Espíritu. Y necesitamos reconocer que Dios es de veras uno. Sí, Dios se revela a nosotros como Padre, como Hijo, como Espíritu. A la vez Dios también se revela a nosotros como Madre, como pastor de ovejas, como Rey, como amante. Dios viene a nosotros de diversas formas. Y en medio de todas estas formas apreciamos un solo Dios.
así como el judaísmo y el islamismo hacen énfasis en la unidad de Dios, debemos de reconocer que el Santo de Israel, que el Dios que se presenta a nosotros en Jesucristo, es un solo Dios. Aunque le apreciamos de diversas formas. En nuestra historia, en nuestra herencia, hemos colocado demasiado énfasis a veces en hacer distinción entre las personas de Dios, aunque la fórmula doctrinaria de la Trinidad dice que Dios es uno. Queremos actuar como si fueran tres. De igual forma hacemos demasiada distinción entre nosotros mismos. Olvidamos que somos un pueblo, una raza, todos la misma creación de Dios, todos dotados por Dios del mismo valor. Y queremos hacer demasiado de nuestras divisiones y distinciones. Cuando regresamos aquí al texto bíblico, reconocemos rápidamente que Juan está haciendo referencia a Génesis 1, hablando del inicio. Y él trata de una perspectiva nueva, el mismo pasaje de Génesis 1. Solo que en cuanto el pasaje de Génesis 1 hacía énfasis en la presencia, la actuación del soplo o del Espíritu de Dios, movimentándose sobre las aguas, haciendo preparativos para la creación, ejecutando la voluntad de Dios. Juan hace énfasis en la palabra pronunciada de la voluntad divina. Y podríamos mirar las dos expresiones y decir, si solo tuviéramos Génesis 1 y Juan 1, que la palabra y el Espíritu son una sola cosa sin distinción. Y estaríamos correctos en que son uno. E incorrectos por faltar el aprecio de que hay algo un poco diferente en la presentación de Juan que tenemos en la presentación de Génesis. En Génesis es el Espíritu que efectúa la creación. En Juan es el Hijo. Pues el soplo es el Espíritu en Génesis y la palabra pronunciada de Dios es el Hijo, pues la palabra hace para sí mismo carne para habitar entre nosotros en Jesucristo. A la vez, no hay distinción real. Pues ambos, el soplo de Dios y la palabra salen ambos de la boca de Dios, profesando la voluntad de Dios y trayendo esa voluntad a su concretización. Es un solo Dios. Es uno que creó todo el mundo a nuestro alrededor para sustentar la vida que apreciamos. La vida que viene de Dios, que respiramos en nuestras narinas, que tomamos dentro de nosotros, viene de Dios porque esa vida es de Dios y pertenece a Dios. Pero no solo es mi vida de Dios, sino también la tuya, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. No solo de aquellos que aceptan la misma fe que nosotros compartimos, sino también todos aquellos que son
creación de Dios. Si regresamos a Génesis, entendemos que esta misma vida, este mismo respirar, este fôlego de las vidas, como se dice en Génesis 2, es compartida no solamente entre los seres humanos, sino en toda la vida de la creación. Que la vida pertenece a Dios porque viene de Dios y tiene valor para Dios. En toda su plenitud, en todas sus múltiples formas de expresión. Que la vida, que mi soplo, que mi respirar no tiene más valor que el tuyo, ni el tuyo que el mío. Ni el respirar del blanco, del latino, del negro, del árabe, del judío, del africano, del chino. El respirar de mi perro es tan sagrado como el respirar mío, porque pertenece a Dios, quien le concedió vida. A mí, a ti, al perro, al gato, al elefante, a la araña, al mosquito. La vida tiene su origen en Dios, quien concedió la vida de inicio, quien soporta la vida hoy día, la sustenta, quien la originó, quien preparó toda la creación a nuestro alrededor para que la vida pudiera existir. Pero nosotros, queremos hacer demasiada distinción entre una expresión de esta vida y otra. Queremos defender que nuestra raza, aquellos que tienen nuestro nivel de educación, que comparten de nuestra cultura, que comparten de nuestra perspectiva sobre la vida, nuestra tradición religiosa, que hablan nuestro idioma, que comparten nuestra historia, que nosotros tenemos más valor que aquellos. Pero no es eso que el texto bíblico nos dice. Más bien dice que toda esta vida tiene su origen en Dios, que viene de Dios, que es una expresión de la voluntad de Dios para sostenerla, para crearla, para mantenerla. Es una vida que compartimos. Es una vida con origen en Dios y que por sí expresa la voluntad de Dios. Otra forma de exhibir su presencia. Hay una saudación sánscrita usada hoy día en India. Namaste, que en su origen dice: lo de Dios en mí reconoce lo de Dios en ti. Es una expresión muy coherente con la forma que nosotros deberíamos apreciar la vida en el otro. Que somos todos raza de Dios. Somos todos igualmente creación de Dios, sin distinción real. Somos expresiones multiformes
de la voluntad, del amor, de la presencia, de la actuación de Dios. Y al paso que a lo largo de nuestra historia hemos hecho demasiado de las distinciones entre nosotros. Hemos actuado en violencia contra la unidad de Dios, contra la voluntad de Dios, de crear, de preservar, de mantener esta creación como otra expresión de la presencia de Dios actuando en nuestras vidas y en la multiforme expresión de la vida a nuestro alrededor. Necesitamos regresar al inicio, apreciar las múltiples formas en que Dios viene a nuestro encuentro, apreciar la presencia de Dios en el otro. Porque en la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi perro, de mi gato, la presencia de Dios actúa, se comunica. Y podemos y debemos apreciar que Dios existe en mi hermano. Y cuando yo soy agente de su opresión, cuando yo soy agente del caos, estoy contrariando los propósitos de Dios de crear, de mantener, de sostener la vida. Regresemos al inicio para apreciar con ojos nuevos la multiforme presencia de Dios a nuestro alrededor. Porque Dios respira en ti, en mí, en todos aquellos que yo miro por la calle, mis familiares y en los desconocidos. Cuando yo puedo apreciar esto, es cuando empiezo a apreciar Dios presente en mi vida también.